Khabib Nurmagomedov salió del gimnasio en silencio, sintiendo la fatiga que pesaba sobre sus hombros. Tras horas de agotador entrenamiento, ya no era el campeón del mundo que todos conocían. En ese momento, era solo un hombre en busca de un momento de paz. Sus músculos seguían tensos, palpitantes por los restos del esfuerzo físico, y el sudor, ya seco, dejaba en su piel esa textura áspera que solo conocen bien los que viven en el tatami. Miró las calles iluminadas de Las Vegas, con sus luces brillantes y sus ruidosos turistas, y decidió que no quería eso. No quería el bullicio, and I las miradas de reconocimiento, and I las conversations habituales con taxistas curiosos por su carrera. Quería algo sencillo, algo que casi nunca había tenido, el anonimato. Con una gorra negra sobre la frente y una sudadera oscura que ocultaba su complexión atlética, Khabib bajó las escaleras de la estación de metro más cercana. A cada paso, se sentía más alejado de la figura pública que el mundo veía, como si el entorno subterráneo lo despojara de protagonismo y lo convirtiera en una pieza más del rompecabezas de la ciudad. El aire allí era denso, una mezcla de humedad, hormigón y el agridulce olor a aceite quemado que ascendía de las vías. Era un aroma tan característico que, por un momento, pensó que podría ser el mismo en todos los metros del mundo, desde Moscú hasta Nueva York. Mientras descendía, sus ojos recorrieron las paredes de la estación. Carteles amarillentos anunciaban conciertos de artistas locales y acontecimientos deportivos a los que, irónicamente, nunca podría asistir. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras alargadas que bailaban escaleras abajo. En una esquina, un músico callejero tocaba el saxofón. Sus notas resonaban en un sonido melancólico que parecía reflejar las historias invisibles de todos los que pasaban por allí. Cuando llegó al andén, Khabib se detuvo un momento. Observó el flujo de gente, hombres con los rostros marcados por el cansancio del día, mujeres cargadas de bolsas, jóvenes con auriculares que parecían ajenos al mundo que les rodeaba. Había algo casi hipnotizador en esta rutina. Un ciclo interminable de vidas que se cruzan sin llegar a encontrarse. Se preguntó cuántas historias se estarían viviendo allí, en ese mismo momento, y cuántas de ellas se recordarían al día siguiente. Mientras el tren se acercaba, trayendo consigo un viento que levantaba papeles y hacía ondear el pelo de la gente, Khabib se ajustó la capucha de su sudadera y respiró hondo. Había cierta ironía en buscar la normalidad en un lugar tan impersonal como el metro, pero para él era casi reconfortante. Allí a nadie le importaba quién era ni lo que había conseguido. Allí era un pasajero más. Cuando el tren se detuvo con un estruendo metálico, esperó pacientemente a que los demás subieran primero, una costumbre que parecía desentonar con el ajetreo general. En cuanto subió al vagón, sintió la vibración del suelo bajo sus pies, el sonido sordo de la puerta al cerrarse a sus espaldas y las breves miradas que se lanzaban algunos pasajeros antes de volver a sus propias preocupaciones. Era exactamente lo que necesitaba, un espacio en el que pudiera simplemente existir, sin expectativas, sin preguntas, sin juicios. Khabib se colocó cerca de la puerta, dejando que sus ojos recorrieran discretamente el interior. La primera impresión fue la de un ambiente ordinario, casi banal, pero su experiencia le había enseñado que la superficie a menudo ocultaba capas más profundas. Observó atentamente los rostros que le rodeaban, algo natural en alguien que había pasado años estudiando a sus oponentes en el octógono. En la fila central, había trabajadores con expresiones demacradas, sus ropas mostraban claros signos de una dura jornada. Uniformes arrugados, botas manchadas de polvo y manos apretando con fuerza mochilas o maletines. Cerca de la ventanilla, un grupo de jóvenes estaba inmerso en su música, cada uno con un par de auriculares y las cabezas moviéndose ligeramente al ritmo de sus listas de reproducción. Para ellos, el vagón no parecía existir. Era solo un espacio de transición entre el punto de partida y el de llegada. Pero lo que realmente les llamó la atención fue la anciana sentada en un rincón. Con movimientos cuidadosos, ajustaba un bastón de madera entre sus pies mientras se acomodaba un abrigo marrón que parecía demasiado pesado para su delgado cuerpo. La mujer sostenía un gastado bolso de cuero. Sus arrugadas manos lo aferraban a su pecho como si guardara algo precioso. Su expresión era serena, pero había una firmeza en su forma de mirar al frente, como alguien acostumbrado a afrontar la vida de frente, incluso en medio de la adversidad. Khabib se dio cuenta de que nadie la había ayudado al entrar. Quizá por falta de atención, quizá por decisión propia. Sabía que la gente a menudo fingía no ver lo que no quería afrontar. Aún así, había algo en ella que parecía irradiar dignidad. Ella lo miró brevemente, y por un momento sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero en ese breve instante pareció que había tenido lugar un diálogo silencioso, un intercambio de respeto mutuo.
Mientras el tren se mecía suavemente por las vías, el ambiente parecía tranquilo, pero no precisamente cómodo. Khabib sentía un extraño peso en el aire, algo que no podía definir. Era como si una nota desafinada se ocultara en el fondo de una melodía. Sus años de lucha y entrenamiento le habían enseñado a identificar algo más que golpes o estrategias. Había aprendido a percibir intenciones, gestos y las sutiles vibraciones que indicaban cuando algo estaba fuera de lugar. Con los ojos ligeramente entrecerrados, siguió observando, sin mostrar ninguna reacción inmediata. El carruaje seguía su camino, y cada segundo parecía acarrear una expectativa que aún no se había revelado. En la siguiente parada, el fuerte sonido de las puertas del carruaje al abrirse resonó en la sala. Entró un hombre joven, que se movía con una energía diferente a la de los demás pasajeros. Llevaba una sudadera gris, con la capucha echada hacia adelante, dejando solo parte de su cara visible. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos, como los de alguien que lleva la inquietud en el cuerpo. Sus ojos, inquietos y agudos, recorrían el vagón como si buscaran algo o a alguien. Dio unos pasos por el estrecho pasillo, esquivando a la gente que estaba de pie. Con cada movimiento, su presencia parecía alterar la atmósfera del vagón, creando un malestar que nadie quería admitir. Era como si le rodeara un aura que gritaba peligro, pero sin que él tuviera que decir una sola palabra. El joven se detuvo bruscamente frente a la anciana que sostenía su bolso. «Entrégueme el bolso», dijo, en voz baja pero con un tono que hacía que la frase sonara como una orden. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, haciendo que los pasajeros cercanos intercambiaran miradas discretas, pero nadie se movió. La anciana, sorprendida por el acercamiento, abrió brevemente los ojos de par en par, pero luego los cerró con fuerza, tratando de disimular su miedo. «No, eso es mío», respondió, con voz firme pero temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo por mantener la dignidad que portaba. Sus manos arrugadas aferraron la bolsa con más fuerza y sus dedos se volvieron blancos de tanto sostenerla. El joven dio otro paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre él y la anciana. Su voz, antes controlada, llevaba ahora una agresividad que reverberó por todo el carruaje. «He hablado. Entregadme el bolso ahora mismo», gritó, con un tono áspero que resonaba como una amenaza directa. La mujer se echó instintivamente hacia atrás en su asiento, agarrando el bolso con fuerza desesperada. Movió los labios, pero no le salieron palabras. Era como si el miedo le hubiera congelado la voz. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Un hombre de mediana edad sentado junto a la puerta deslizó los ojos hacia su teléfono móvil, como si una pantalla brillante bastara para bloquear la realidad que le rodeaba. Una joven con mochila bajó la cabeza, fingiendo ajustarse los auriculares, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos contra su pierna. Otros se limitaban a mirar al vacío, creando la ilusión de que no ocurría nada fuera de lo normal. La omisión colectiva era casi tan ensordecedora como la tensión en el aire. Khabib, que seguía de pie junto a la puerta, lo observaba todo. Su expresión era seria, pero sus ojos transmitían algo más profundo. No necesitaba palabras para expresar la indignación que crecía en su interior. Como luchador que había pasado años leyendo movimientos e intenciones, podía sentir la cobardía que impregnaba el carruaje, como un peso invisible que hacía que el ambiente fuera sofocante. El joven levantó el brazo, gesticulando de forma agresiva, como si estuviera a punto de arrebatarle la bolsa por la fuerza. «Si no me das la bolsa, te la quito yo, al fin y al cabo, aquí nadie va a hacer nada de todos modos», bromeó, lanzando una mirada desafiante a su alrededor. Pero nadie respondió. Nadie levantó la cabeza. Todos parecían atrapados en su propia burbuja, prefiriendo creer que no formaban parte de la escena. Khabib respiró hondo, cruzándose de brazos un momento mientras seguía observando. Su mirada no era la de un simple espectador, sino la de alguien que sentía cada matiz de la situación. No se trataba de la mujer o de la bolsa, sino de lo que representaban. El silencio de los demás era inquietante. Cada mirada esquiva era como una declaración tácita de que no era su responsabilidad. Este tipo de pasividad molestaba a Khabib más que cualquier golpe que hubiera recibido. El vagón, que antes había parecido solo un espacio de transición entre estaciones, ahora parecía un escenario. Y todos los que estaban allí habían optado por ser meros comparsas. Excepto él. Khabib dejó escapar un suave suspiro, levantándose lentamente de su asiento, cada movimiento calculado como si estuviera al comienzo de una pelea. La tensión en el vagón parecía aumentar por momentos,
y la simple acción de levantarse llamó la atención de algunos de los pasajeros más atentos. Se retiró la capucha de la sudadera, mostrando su rostro con tranquilidad, como si no tuviera nada que ocultar. Sus pasos hacia el joven eran firmes pero pausados, como si controlara la situación antes incluso de decir una palabra. Cuando se detuvo a pocos metros del agresor, su voz sonaba firme, pero sin ningún rastro de agresividad. «Déjala en paz». Solo 3 palabras, pero la fuerza detrás de ellas hizo que el joven detuviera el movimiento que estaba a punto de hacer. Sorprendido, esse volvió rápidamente hacia Khabib, con los ojos entrecerrados en una mezcla de curiosidad y destino. ¿Quién te crees que eres, Métete en tus asuntos. El tono del joven se elevó, la provocación cargada de una falsa confianza que rezumaba cada palabra. Levantó ligeramente la barbilla, como si tratara de reafirmar su posición de poder, pero el movimiento fue más instintivo que planeado. Khabib permaneció inmóvil, con las manos relajadas a los lados y la mirada fija en el chico. Su expresión era tan tranquila que parecía casi desafiante. No había ni rastro de vacilación en su rostro, solo una calma inquebrantable que desarmaba e intimidaba a la vez. Era el tipo de presencia que solo podía transmitir a alguien acostumbrado a enfrentarse a los desafíos a los ojos de un adversario. El joven soltó una breve carcajada, cargada de nerviosismo mal disimulado. «Ah, ¿así que ahora eres un héroe? ¿Vas a salvar el día?», preguntó, mientras su mano empezaba a rebuscar en el bolsillo de su sudadera. Sin dar tiempo a ninguna respuesta, el joven sacó rápidamente un pequeño spray de pimienta y, con un ágil movimiento, apuntó directamente a Khabib. Antes de que ninguno de los pasajeros pudiera reaccionar, pulsó el botón y una ráfaga naranja alcanzó a Khabib de lleno en el ojo. El dolor llegó como una explosión, quemando los ojos de Khabib en el momento en que el spray de pimienta golpeó su cara. Fue una sensación ardiente e implacable que se apoderó de sus sentidos. Instintivamente se llevó las manos a la cara, pero no sintió alivio. Su visión se convirtió en un borrón de luces y sombras, mientras el ardor parecía intensificarse por segundos. Dio un paso atrás tambaleándose, intentando mantener el equilibrio mientras su cuerpo reaccionaba al ataque. Un leve murmullo de sorpresa se escapó de los pasajeros de alrededor, pero nadie se movió. El joven del otro lado del vagón observó la escena con una sonrisa desenfrenada. «Eso te pasa por meterte», gritó, aprovechando el momento para darse la vuelta y correr hacia la puerta que ya empezaba a abrirse en la siguiente estación. La risa del agresor resonó en el vagón, pero no lo bastante fuerte como para ahogar el fuerte sonido de la respiración de Khabib. Incluso con el dolor palpitándole en los ojos y la visión comprometida, no retrocedió. Entre tropezón y tropezón, enderezó el cuerpo y levantó la cabeza con un esfuerzo que parecía desafiar a la lógica. «Respira», murmuró para sí, con la voz baja, casi inaudible, pero llena de determinación. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire le desgarraba la garganta mientras intentaba ignorar el malestar. Era como si cada fibra de su ser luchara contra el impulso de rendirse. La puerta del carruaje se cerró tras el joven, pero en lugar de rendirse, Khabib dio un paso vacilante hacia la salida. «No me detendré aquí», susurró, esta vez con más fuerza, como si reafirmara su determinación ante sí mismo. Con la vista aún borrosa, abrió los ojos lo suficiente como para distinguir vagas formas y movimientos a su alrededor. No era lo ideal, pero bastaba. Sus pasos empezaron a ganar firmeza. Ignoró las miradas confusas de los pasajeros y el dolor que ardía como fuego en sus ojos. Lo único que importaba ahora era una cosa: alcanzar a aquel joven. La puerta del vagón ya estaba casi completamente cerrada cuando Khabib cruzó el pasillo y con un movimiento preciso, pulsó el botón de apertura. El sonido de la señal de aviso resonó en el andén, pero él no se detuvo. El joven cruzó el andén como quien sabe que el tiempo corre en su contra. Sus pasos eran apresurados, torpes, mientras empujaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Fuera de mi camino», gritó, derribando una bolsa de la compra de un hombre que acababa de desembarcar. El ruido de la fruta rodando por el suelo fue seguido de murmullos de queja, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él. Khabib, con los ojos todavía ardiendo y la visión parcialmente borrosa, no dudó. Respiró profundamente, ajustando sus movimientos con cuidado. Sus pasos eran firmes pero calculados, como si cada acción formara parte de una estrategia que ya conocía bien. No había prisa en sus gestos, solo pura determinación. A medida que el joven ganaba metros frente a él, Khabib mantenía la concentración. Parpadeó repetidamente, tratando de aclarar su visión, y a pesar del insistente dolor, sus instintos fueron precisos. Podía sentir los ojos de los pasajeros sobre él,
pero no miró a los lados. Su objetivo estaba claro. El joven, al darse cuenta de que Khabib le seguía, miró rápidamente por encima del hombro. «Ríndete, viejo», gritó, con la voz llena de una mezcla de arrogancia y desesperación. Pero Khabib no respondió. Sus palabras eran innecesarias. Prefería dejar que sus acciones hablaran por él. De repente, con la destreza de alguien que ha pasado toda una vida entrenándose para controlar su propio cuerpo, Khabib aceleró. En cuestión de segundos, redujo la distancia que los separaba. Cuando estaban cerca del borde de la plataforma, Khabib hizo su movimiento. Con un rápido y brusco empujón, alargó la mano y agarró la capucha de su sudadera gris. El tirón fue firme pero controlado, suficiente para desequilibrar al joven y hacerle caer al suelo con un ruido sordo. «¿Estás loco? Suéltame», gritó el joven, forcejeando en el suelo, pero sus movimientos desorganizados fueron rápidamente neutralizados. Khabib, con la precisión de un maestro del grappling, giró su cuerpo e inmovilizó a su atacante en cuestión de segundos. Sus firmes manos agarraron las muñecas del joven, inmovilizándolas contra el suelo con un movimiento que parecía sencillo, pero que demostraba años de entrenamiento. Ahora todo el vagón parecía haberse desplazado hacia el andén. Los pasajeros que hasta entonces habían permanecido pasivos en el interior del tren comenzaron a acercarse, con los teléfonos móviles en alto, grabando cada segundo del desenlace. Murmullos de admiración y sorpresa llenaban el aire. «Tío, es Khabib», exclamó alguien, mientras otros se limitaban a observar en silencio, fascinados por la escena. A Khabib, sin embargo, no le importaron las cámaras ni las miradas a su alrededor. Mantenía al joven en el suelo, su peso aplicado con precisión para impedir cualquier intento de huida, mientras su respiración acompasada indicaba que seguía teniendo el control, aunque sus ojos seguían irritados. «Quédate quieto», dijo en tono bajo pero firme cuando el joven dejó de forcejear, al darse cuenta de que no había escapatoria. El sonido lejano del próximo tren acercándose resonó en la estación, pero en ese momento todos los ojos estaban fijos en la escena. Era imposible apartar la mirada. Unos minutos más tarde, el sonido lejano de las sirenas resonó en la estación, cada vez más fuerte, hasta que dos policías aparecieron en el andén. Caminaron rápidamente hacia el pequeño círculo formado alrededor de Khabib y el joven, que seguía en el suelo, ahora más tranquilo pero visiblemente agitado. Los pasajeros de alrededor murmuraban, divididos entre la curiosidad y el deseo de filmar cada momento. Uno de los policías, con expresión seria y la mano colocada cerca del cinturón, se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando directamente a Khabib, que mantenía la calma a pesar de la evidente irritación en sus ojos. Antes de que pudiera responder, el joven empezó a hablar, con voz fuerte y llena de desesperación. «No ha sido nada. Solo una broma. Amigo. No hace falta que montes un escándalo». Intentó moverse, pero Khabib presionó ligeramente su hombro contra el suelo, como diciendo, sin palabras, que no iba a ir a ninguna parte. «Y una broma». Khabib finalmente rompió el silencio, su voz controlada pero con un tono que cortaba como una cuchilla. Se levantó lentamente, soltando al joven, pero manteniendo una postura firme. Los ojos de los policías se centraron ahora por completo en él, como si reconocieran que había algo más en la historia que las precipitadas palabras del joven. «Este chico intentó robar a una anciana dentro del metro», explicó Khabib, con voz baja pero llena de convicción. Respiró hondo antes de continuar, señalando el bolso de la anciana que estaba a pocos pasos. «La amenazó, la intimidó y, cuando intenté intervenir, utilizó spray de pimienta contra mí. Pregunte a cualquiera de los presentes». Hizo un amplio gesto con la mano, indicando a los pasajeros de alrededor, que empezaron a murmurar de acuerdo. Uno de los policías se dirige a los curiosos. «¿Alguien de aquí vio lo que pasó?», preguntó, mientras sacaba un bloc de notas. Una mujer levantó la mano y con la otra sujetaba el móvil. «Lo he grabado todo». Gritaba a la señora e intentaba quitarle el bolso. «Este hombre de aquí», señaló a Khabib, intervino y sujetó al chico hasta que llegasteis. El joven miró al suelo, tratando de ocultar su nerviosismo. «Ya le dije que solo era una broma», repitió, pero esta vez su voz era débil, casi inaudible. Khabib dio un paso adelante, mirando fijamente al chico. «Una broma es cuando nadie se siente amenazado. Lo que hiciste fue más que eso. Tienes que afrontar las consecuencias». Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso que pareció encoger aún más al joven. Los agentes esposaron rápidamente al joven, mientras uno de ellos daba las gracias a los pasajeros por su apoyo y a los testigos que habían proporcionado vídeos del incidente.
Khabib permaneció en silencio mientras todo sucedía, observando atentamente. Sus ojos seguían enfadados, pero su postura transmitía la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. A las pocas horas, el vídeo captado por uno de los pasajeros estalló en las redes sociales, como si el mundo entero hubiera estado esperando un ejemplo así. La grabación comenzaba con el joven tratando de intimidar a la anciana y mostraba, al detalle, la intervención de Khabib, sus pasos calculados, el tono firme con el que se enfrentó al agresor y el momento en el que, aunque debilitado por el spray de pimienta, logró detenerle con una técnica impecable. El final, con la llegada de la policía, parecía sacado directamente de una película de acción, pero lo más cautivador fue la autenticidad de todo ello. El vídeo fue compartido por miles de personas en cuestión de horas, ocupando los titulares de los portales de noticias y los timelines de usuarios de todo el mundo. Los comentarios se amontonaron en todas las plataformas. Este es el tipo de valentía que necesitamos en el mundo, escribió un usuario. Mientras otros fingían no ver, él actuó. Un verdadero héroe, comentaba otro. La reacción fue casi unánime. Admiración por la valentía de Khabib y reflexión colectiva sobre el comportamiento de los espectadores que permanecieron pasivos. En foros y grupos de discusión, la gente empezó a debatir el incidente en profundidad. Algunos se preguntaban por qué tanta gente prefiere no implicarse en situaciones de conflicto, mientras que otros compartían historias personales de momentos en los que habían sentido miedo de actuar. Quizá necesitemos más ejemplos como el de Khabib para romper este ciclo, decía un comentario que recibió miles de me gusta. Mientras tanto, expertos en comportamiento social fueron invitados a programas de televisión y podcast para debatir el impacto del episodio. Los psicólogos analizaron el fenómeno de la difusión de la responsabilidad, esa sensación de que, en un grupo, siempre acabará actuando alguien, lo que a menudo lleva a todos a permanecer inertes. Por otro lado, los sociólogos destacaron cómo la actitud de Khabib sirvió de punto de inflexión, inspirando a la gente a pensar en cómo podrían, en el futuro, tomar decisiones más valientes ante la injusticia. La imagen de Khabib de pie e inmovilizando al joven mientras los pasajeros de alrededor observaban con los móviles en alto se convirtió en un símbolo de valentía. Fue algo más que un vídeo viral. Fue un recordatorio visual de que, a veces, una sola persona puede marcar la diferencia. El nombre de Khabib no solo se asoció al octógono, sino también a la idea de responsabilidad social y a la importancia de actuar cuando el momento lo requiere. Pocos días después del incidente, Khabib estaba sentado en la mesita de su habitación de hotel, recuperándose del cansancio acumulado y repasando los últimos acontecimientos. Entre los mensajes de sus amigos y las incesantes notificaciones de las redes sociales, un simple sobreveis llamó su atención. No había remitente, solo su nombre escrito con letra temblorosa y cuidada. Abrió el sobre con calma y sacó una hoja de papel doblada varias veces. El papel desprendía ese aroma sutil y nostálgico de algo que ha sido escrito con cuidado y propósito. La carta empezaba con un tono directo pero profundamente emotivo. Querido Khabib, mi gratitud no puede expresarse solo con palabras, pero espero que estas líneas transmitan lo que siento. Ruth, la anciana a la que había protegido, describió cómo aquel momento en el metro había cambiado algo más que su día. Contó los momentos de miedo y vulnerabilidad que había experimentado, pero también cómo el valor de Khabib le había devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo, la fe en las personas. Pensaba que ya no le importaba a nadie, que el mundo estaba lleno de ojos que se apartaban y corazones silenciosos. Pero tú has demostrado que aún hay esperanza. Cuando terminó de leer la carta, Khabib permaneció un momento en silencio, sintiendo el peso y la sinceridad de aquellas palabras. Se pasó las manos por la cara, respirando hondo mientras las emociones le invadían. No se trataba de la fama, ni del número de visitas del video. Lo que realmente le conmovió fue la conexión humana que se había creado, algo que no se podía comprar ni planear. Al final de la carta, Ruth mencionaba un centro comunitario al que dedicaba sus días. Allí enseñaba a niños y ancianos valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y la compasión. Si alguna vez tienes tiempo, me encantaría enseñarte el lugar donde intento aportar mi granito de arena al mundo, escribió. Khabib apartó con cuidado la carta, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad palpitaban al ritmo frenético de Las Vegas. Pero su mente estaba lejos de aquel resplandor artificial. Tenía que devolver el gesto. Al día siguiente, sin dudarlo, decidió visitar el centro comunitario que Ruth había mencionado. Sentía que debía hacerlo, conmovido por las palabras de aquella mujer que había conocido por casualidad, pero que ahora le parecía tan significativa en su viaje. Cuando Khabib llegó al centro comunitario mencionado en la carta de Ruth, fue recibido con una calidez que contrastaba con la sencillez del entorno.
Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños, carteles con mensajes de esperanza y fotos de momentos felices entre niños y ancianos. Había un movimiento constante en el espacio, niños correteando y ancianos conversando animadamente, lo que creaba un ambiente rebosante de vida. Ruth apareció en el pasillo, apoyada en su fiel bastón de madera, pero con una sonrisa que parecía iluminar la sala. «Sabía que vendrías», dijo, con un tono suave pero firme, mientras extendía la mano para saludarle. Khabib le estrechó la mano con cuidado, respetando la aparente fragilidad, pero sintiendo la fuerza que desprendía. «Gracias por invitarme», respondió con humildad. Los dos recorrieron el centro, Ruth mostrando con entusiasmo cada espacio, explicando cómo funcionaba el lugar. Se detuvieron ante una sala en la que había niños sentados en círculo, escuchando las historias que contaba una voluntaria. «Aquí enseñamos valores sencillos que, por desgracia, se olvidan fácilmente», dice Ruth. «Respeto, solidaridad, valentía. Tú eres un ejemplo vivo de ello, ¿lo sabías?». Cuando se sentaron en una pequeña sala al fondo del centro, la conversación empezó a fluir con naturalidad. Ruth compartió historias que Khabib no esperaba escuchar. Hablo de su juventud, marcada por tiempos difíciles, incluidas luchas contra la injusticia y perdidas que moldearon su visión del mundo. La vida no siempre ha sido amable conmigo, admitió, con los ojos distantes. Pero nunca he dejado que eso me amargue. Si no difundimos el bien, ¿quién lo hará por nosotros? Khabib escuchó atentamente, cada palabra resonando en sus pensamientos. Estaba acostumbrado a enfrentarse a rivales en el octógono, pero darse cuenta de cómo Ruth había afrontado batallas silenciosas durante décadas le hizo reflexionar. «Siempre pensé que mis peleas eran en el ring», dijo, casi como un desahogo. «Pero lo que haces aquí, eso es tan importante como cualquier victoria». Ruth sonrió, ajustándose el bastón junto a su silla. «Todos tenemos nuestras arenas, Khabib. La diferencia es cómo elegimos luchar». Tras horas de conversación, Khabib sintió que algo dentro de él cambiaba. Las palabras de Ruth, el impacto del trabajo que estaba haciendo allí, todo le llevó a pensar en cómo podía contribuir de una manera más significativa. Era alguien con alcance e influencia, y ahora se daba cuenta de que podía utilizarlos para algo más grande. «Quiero ayudar», dijo, interrumpiendo a Ruth en medio de una historia sobre los niños del centro. «Quiero hacer algo que vaya más allá. Quizá apoyar iniciativas como la vuestra, algo que ayude a la gente a sentirse segura, a creer que hay alguien a quien le importa». Su voz tenía un tono de convicción que Ruth reconoció de inmediato. Le tocó ligeramente la mano, como quien sella un pacto. «Ya has empezado, amigo mío. A veces todo lo que necesitas es un primer paso. Y tú ya has dado el tuyo». Inspirado por su experiencia y las palabras de Ruth, Khabib decidió convertir su influencia en algo que pudiera llegar a más gente. Con la ayuda de amigos cercanos y organizaciones locales, lanzó una campaña llamada «Sé tú quien marque la diferencia». El nombre, directo e impactante, reflejaba exactamente lo que quería transmitir: la importancia de pasar a la acción, incluso cuando la mayoría de la gente opta por no hacer nada. La campaña tomó forma rápidamente, comenzando con vídeos cortos en las redes sociales en los que Khabib aparecía en entornos ordinarios: una estación de metro, una plaza, una escuela comunitaria. En cada vídeo compartía mensajes sencillos pero contundentes, animando a la gente a actuar en situaciones que requieren valor. «No todo el mundo necesita luchar en el octágono», dijo en uno de los vídeos, con un tono serio pero acogedor. «Pero todos podemos luchar por la gente que nos rodea». El punto álgido de la campaña llegó en una conferencia pública celebrada en un abarrotado auditorio del centro de la ciudad. El espacio estaba abarrotado de gente de todas las edades: niños, trabajadores, líderes comunitarios e incluso autoridades locales. Muchos estaban allí porque se sentían inspirados por lo que Khabib representaba: una voz firme que desafiaba la indiferencia. Cuando llegó el momento de su discurso, subió al escenario con pasos tranquilos pero decididos. Vestía una camisa sencilla y miraba directamente al público, sin pompa, solo con la autenticidad que siempre ha marcado su carrera. Cuando tomó el micrófono, el silencio se apoderó del auditorio. «No soy un héroe», empezó, con su voz resonando en la sala. «Lo que pasó en el metro no tenía nada que ver conmigo. Se trataba de hacer lo correcto cuando nadie parecía dispuesto a hacerlo». Hizo una pausa, observando las expresiones de los rostros de la gente, algunos emocionados, otros atentos, absorbiendo cada palabra. «No necesitamos ser héroes», continuó. «Solo necesitamos preocuparnos.
Necesitamos vernos y recordar que un pequeño gesto puede cambiar por completo el día de alguien, o incluso su vida. Esa es la verdadera fuerza. Las palabras, llenas de sencillez y verdad, resonaron mucho más allá del auditorio. En las semanas siguientes, el impacto de la campaña se dejó sentir en toda la ciudad. Las organizaciones locales empezaron a impartir cursos de sensibilización para ayudar a las personas a actuar con seguridad en situaciones de conflicto. Las autoridades intensificaron las medidas para mejorar la seguridad en el transporte público, y la población se mostró más comprometida con el cuidado de los espacios colectivos. Los vídeos de la campaña siguieron circulando, inspirando a personas de todo el mundo. Los comentarios en las redes sociales procedían de distintos idiomas, y todos compartían el mismo sentimiento: gratitud por un mensaje que recordaba a todos que, incluso con pequeños actos, es posible marcar la diferencia. Habían pasado unas semanas desde el lanzamiento de la campaña, y Khabib estaba sentado en el salón de su casa, organizando documentos y papeles relacionados con los nuevos proyectos que había emprendido. En medio de la pila, una pequeña carta llamó su atención. Era un sobre sencillo, con su nombre escrito con una letra familiar. Sonrio al reconocerlo antes, incluso de abrirlo. Al deslizar los dedos por el papel y sacar la carta, sintió que un calor le llenaba el pecho. Las palabras eran de Ruth. Volvía a escribir para expresar su gratitud, pero esta vez con un tono diferente, lleno de admiración por los frutos que habían dado las acciones de Khabib. Querido Khabib, comenzaba el mensaje, puede que nunca te des cuenta de la magnitud de lo que has hecho. Aquella noche en el metro no solo cambió mi destino, sino el de muchas otras personas que vieron lo que hiciste y decidieron actuar. Ahora, cada vez que miro el trabajo que hacemos en el centro comunitario, veo el impacto de vuestro valor difundiendo esperanza y fuerza. Mencionó cómo más voluntarios se habían unido al centro, inspirados por la historia, y como niños y ancianos compartían ahora historias sobre la importancia de cuidarse unos a otros. La gente empezó a creer que las pequeñas acciones pueden transformar vidas, escribió Ruth. Y todo porque tú tuviste el valor de levantarte y hacer lo que muchos no harían. Cuando terminó de leer, Khabib dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo. Su mirada se desvió hacia la estantería donde guardaba los trofeos de su carrera en las MMA, símbolos de años de dedicación, sudor y conquistas en el octógono. Pero algo en ese momento le hizo mirar el espacio vacío que había junto a ellos. Se levantó, cogió con cuidado la tarjeta y la colocó allí, entre los trofeos más valiosos. Para Khabib, aquel trozo de papel era algo más que un mensaje. Era la prueba de que la verdadera victoria no residía en los cinturones ni en los aplausos de las multitudes, sino en haber hecho algo que resonaba más allá de sí mismo. Una decisión sencilla pero significativa había transformado vidas y plantado semillas de cambio que seguirían creciendo. Apartándose de la estantería, Khabib miró la carta una vez más, con una ligera y sincera sonrisa. La vida estaba llena de batallas, y algunas de las más importantes no ocurrían delante de las cámaras ni bajo los focos. Estaban en los momentos tranquilos, las decisiones inesperadas y el valor de actuar cuando el mundo parecía enmudecer. Apagó la luz del salón, pero antes de salir, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad. En ese instante, sintió que no solo estaba viviendo una historia, estaba creando un legado.